Vamos a hacer un repaso de la situación de las obras del agua, de la recuperación de esas conducciones después de la erupción volcánica, pero también vamos a hablar de transporte, de esa subvención al 100% del transporte público en la isla de La Palma. Lo vamos a hacer con el responsable de ambas áreas, con Carlos Cabrera, consejero de Aguas y de Transportes del Cabildo Insular de La Palma. Muy buenos días, Hola, señor consejero. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar por esa subvención al transporte, 100% de bonificación en la isla de La Palma. En general en Canarias se había conseguido el 50%, se ha suplementado por parte del Cabildo Insular y se ha querido fomentar ese uso de transporte público porque bueno, es lo que nos toca en este momento. Ciertamente, nosotros hemos optado, es la única isla de Canarias que ha optado por una subvención íntegra a todos los bonos, a las distintas modalidades de bonos, puesto que otras han decidido o mantener el 50% o incrementarlo en algunas de las modalidades. Nosotros hemos optado para todas las modalidades, es decir, cualquier persona usuaria del servicio público de transporte en guagua que tenga su bono a partir del 1 de septiembre y hasta el 31, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año va a gozar de la gratuidad para cualquier trayecto en la isla de La Palma. Es un compromiso que queríamos adquirir, es decir, nos parecía que los palmeros tenían derecho también, como tienen otras zonas de España, a disfrutar de ese 100%, ¿no? Y por tanto, bueno, nosotros hemos asumido ese 50%, vamos a ver al final, porque hay dudas acerca de las aportaciones reales que finalmente económicas que van a llegar, ¿no? Pero que en todo caso es una cuestión que podemos asumir perfectamente y lo hemos hecho siendo conscientes de que bueno, La Palma necesita y los palmeros necesitan también ese apoyo, fomentamos el uso del transporte público, invitamos a aquella gente que no utiliza el transporte público a utilizarlo por primera vez y de alguna manera, entre comillas, engancharlo al transporte público, que es muy interesante por el tema de la movilidad sostenible y todas estas cosas que hablamos mucho, pero que efectivamente también tomamos medidas para que eso sea una realidad. Por tanto, es una muy buena noticia para todos, sin duda alguna, ¿no? La gente está muy satisfecha, aunque evidentemente hay un poquito de avalancha ahora. Eso le quería preguntar, sí. ¿se ha fomentado, se ha impulsado, se ha animado a la gente se ha animado después de esta medida y también la situación de la gasolina, ¿no? Yo creo que se une, sobre todo tenemos transporte gratis, tenemos esos precios de la gasolina, a pesar de esos 20 céntimos, sigue siendo un precio elevado. Quizás esto nos ayuda a que la gente se anime ahora sí a usar el transporte público. Se ha notado y yo invito también a que lo hagan a través de la sede electrónica, que es posible hacerlo a través de la sede electrónica y porque ahora mismo las citas pues están ralentizándose mucho porque hay muchas peticiones de esos bonos, pero bueno, al final eso es bueno porque lo que pretendemos no solo es fidelizar al que ya está, porque ese ya lo tiene hace mucho tiempo. Ten en cuenta que podemos estar hablando de 20.000 bonos, activos unos 5.000, es lo que tenemos en la isla, ¿no? Por tanto, si ahora aumentamos esa cifra, pues siempre será interesante. Es verdad que la gasolina también invita a utilizar el transporte público, pero además también hay que recordar que hace 5 días aproximadamente, en el tablón, en la página del Cabildo, se han anunciado los precios de la gasolina, de los 3 combustibles, para aplicación de la ordenanza. Recuerda que modificamos la ordenanza, que ya entró en vigor, y ahora aquellas gasolineras que durante 12 días propongan unas cantidades, ahí se establece el precio máximo que pueden vender, que es mucho más bajo del precio actual. Si se quieren acoger, ahí está, esperemos que se acojan algunas de las gasolineras, porque eso nos va a permitir también que durante 12 días, en 12 ocasiones durante este mes de septiembre, luego vendrá el siguiente trimestre, pero ahora ya tenemos los precios para este último trimestre y concretamente para el mes de para el mes de septiembre, y si efectivamente se acogen a esa medida, pues tendrán el derecho, el beneficio de no cobrar, de no pagar, cobrar al Cabildo, pagar al Cabildo. ¿Y cuál sería ese coste, consejero, en comparación con lo que hay ahora? No, habíamos dicho que eliminábamos la exacción que tenían que pagar por el litro, que era 0,02 céntimos, se eliminaría, no tendrían que pagarlo en ese trimestre. Y ahora lo que nosotros estamos diciendo es, a los precios que están recogidos allí, que son menores que los actuales en la isla de La Palma, si se acoge cualquier gasolinera durante 12 días de este mes de septiembre o 12 días en el siguiente trimestre, ya para finalizar
el año tendrán derecho a no pagar esa cantidad. Es decir, lo que estamos diciendo es lo que habíamos dicho en reiteradas ocasiones. Los impuestos y las tasas y las exacciones de este tipo tienen que quedarse en los bolsillos realmente de los ciudadanos. Y por eso estamos diciendo, si ustedes ponen los precios con este tipo máximo, entonces tendrán derecho a eso. ¿Y cuál es el máximo que se establece? Ahora mismo tendríamos que verlo en la sede, vale, pero está por debajo de la media de nosotros. Por debajo del entorno a ese 0,60, 0,50, 1,60, 1,50, perdón. No, más bajo, más bajo. Más bajo, me refiero a ese que aproximadamente yendo por lo bajo. Estamos hablando, creo recordar que estábamos hablando en torno a 1,40 y como 20 céntimos menos, ¿no? Hombre, si se acogen a eso, no hay obligación de acogerse, pero si quieren no pagarle al Cabildo esos céntimos por litro, y yo creo que no saldrían mal parados si ponen esos precios durante 12 días. Nosotros gustosamente no recibimos ese dinero porque se ha quedado en los bolsillos de los ciudadanos, porque ven que realmente ha bajado el precio de la gasolina cuando van a la gasolinera a cargar sus depósitos. Por tanto, es una buena noticia que tengamos ahí esa referencia que permite, si los titulares lo estiman oportuno, rebajar esas cantidades, porque de alguna manera la van a recuperar con ese dinero que ya no ingresan en las arcas del Cabildo. Por tanto, quería unirlo a esta, porque es muy importante tener en cuenta la situación, ¿no? Porque es verdad que la gasolina y la luz están muy caras, pero bueno, se están tomando medidas, ahora han entrado en vigor la medida tomada por parte del Cabildo hace ya algunos meses, y ahí está ya en vigor. Vamos a ver si nos acostumbramos a ofertar a los ciudadanos de la isla realmente por parte de todas las gasolineras durante 12 días en cada trimestre unas cantidades bastante menores a las que habitualmente tenemos, como por ejemplo en este caso, que estamos hablando de unas cantidades importantes en cuanto al precio muy alto de la gasolina, ¿no? Pues esperemos que se sea, que por un lado facilitemos o fomentemos ese uso de transporte público, que es lo que nos toca, pero por otro lado para quienes pues, no puedan acogerse a esos horarios, etcétera, pues también puedan hacer uso de su vehículo sin tener que soportar ese gran coste que está suponiendo la gasolina. Consejero, agua. Tenemos varias cuestiones en marcha, sobre todo y primordial esa tubería que pasa, que conducirá el agua hasta Ollas Remo, etcétera. ¿Cómo marcha esta obra que es una de las más esperadas ahora mismo por el sector, en este caso primario, de la isla de La Palma? Sin duda es una de las obras fundamentales. Nosotros hemos cometido varias obras, estamos hablando de una inversión de en torno a unos 15 millones de euros, los que hemos hecho en los últimos meses, en obras relacionadas a todas ellas recuperar el abastecimiento domiciliario y también el riego tras la erupción del volcán y los daños terribles que nos ha dejado. Y por tanto, eso es una obra que, como bien dice, es una obra fundamental para todos, ¿no? Para el sector agrícola. Estamos hablando de 400 hectáreas, estamos hablando de una zona riquísima para el sector primario, con una producción altísima y muy importante, por tanto, para la isla de La Palma. En estos momentos tenemos ya ejecutado el 70% de lo que es la apertura de zanjas en la zona de La Fajana, y en total estamos hablando de un 30% en la totalidad de la obra. Es decir, estamos hablando de los plazos que nos habíamos marcado, diciembre, enero, la finalización, espero que se cumplan, porque es verdad que también ha habido algunas dificultades. El otro día me enseñaban algunas fotografías tomadas in situ en el lugar, cerca del lugar donde estaban trabajando, y estábamos hablando de 270 grados, colocaron dos trozos de madera, en media hora estaban ya prácticamente negros y en la superficie, y bueno, son los problemas que estamos teniendo, porque tenemos que asegurarnos que esa inversión sea de futuro, pero no sea de futuro no por cuestiones administrativas, sino por cuestiones técnicas, que no tengamos problemas dentro de un tiempo. Por eso va a estar abierta la zanja durante un tiempo hasta que bajen las temperaturas, porque si no estaríamos, al cerrarla, pues produciríamos un daño enorme a las conducciones y a las uniones de esas tuberías, ¿no? Por tanto, esa obra va en marcha con algunos problemas administrativos, pero seguimos trabajando. Nosotros seguimos trabajando y trabajando también administrativamente, porque entendemos que una obra de emergencia es fundamental, ¿no? Y por tanto, ese objetivo lo tenemos claro desde el grupo de gobierno, que vamos a intentar cumplir por todos los medios los plazos que nos hemos marcado. ¿Algunos problemas administrativos en qué sentido, consejero? Porque claro, ha sido una obra también muy polémica. Mira, hay una discrepancia jurídica importante, ¿no? Nosotros cuando declaramos la emergencia,
en virtud no de la ley de contrato del sector público, que también te posibilita la declaración de emergencia. Es que hay una ley que nosotros le hemos repetido a aquel que nos ha querido escuchar, instituciones y particulares, que hay un decreto ley que establece el 2021 dirigido a medidas en la isla de La Palma. Y una de las articulados nos dice con claridad, eso que el Cabildo está reclamando al Gobierno central, que pueda declarar de emergencia obras relacionadas con los daños que se han producido por el volcán y que en principio no se ha resuelto, en principio el Gobierno central no lo ha visto como algo positivo. Sin embargo, en ese decreto ley se establece que las obras hidráulicas de carácter colectivo podrán ser consideradas de emergencia. Y lo dice la ley, por tanto no interpretemos nada más. Si la ley lo dice, apliquemos la ley. Si nos beneficia la ley, apliquemos la ley. Por tanto nosotros decimos, esas obras de emergencia, y la intención que nosotros seguimos teniendo y que le he transmitido desde la responsabilidad política que tengo a los técnicos de la casa es apliquemos ese artículo siempre. Es decir, si nosotros vamos a arreglar el canal LP1, no porque no tiene nada que ver con el volcán, pero si nosotros vamos a abrir caminos, vamos a aprovechar los caminos como los pretendemos hacer, aprovechar nuevos caminos para hacer las conducciones, para llevar agua a las casas, para llevar agua a las fincas que estaban en aquel momento aisladas, pero que ya han sido comunicadas por un camino, declaremos la emergencia, porque si la ley nos lo permite, declaremos la emergencia. Y en esa línea es por la que comenzamos la obra de norte a sur, que pasa por La Fajana, 1 kilómetro, 700 metros, y lo que hemos dicho a Costa es que consideramos que tenemos título suficiente con la declaración de la emergencia, podemos ocupar ese terreno y luego tramitar, lógicamente hay que tramitar, hay que solicitar la concesión correspondiente, la autorización administrativa correspondiente, y es lo que hemos hecho, hemos agilizado al máximo todo el trámite de proyecto, una vez que habíamos empezado la obra, y se ha presentado y se ha abierto el expediente ya para la concesión de la autorización por parte de Costa. Es verdad que Costa nos solicitó la paralización, nos ha abierto un expediente, pero bueno, nosotros consideramos con claridad que tanto técnica como jurídicamente estamos avalados. Jurídicamente por ese decreto y técnicamente porque la ley de Costas habla que solo se podrá hacer por el dominio público marítimo terrestre actuaciones que no tengan ningún tipo de alternativa. Bien, nosotros consideramos que es la única alternativa. Si nosotros nos vamos más hacia el monte, pues lo que vamos a ocasionar son graves problemas a esa infraestructura, no solo en la ejecución, sino con posterioridad. Pero lo más importante de todo, si nosotros estamos hablando de eficiencia energética y estamos hablando de que desde Europa, España, todos los países, estamos hablando de que lo primero, el principio de eficiencia energética, pues vamos a aplicarlo en esta obra. El principio, lo primero, la eficiencia energética. Es por gravedad, no gastamos ni un duro en la energía posteriormente. Por tanto, es la única alternativa para cumplir con las recomendaciones y las directrices europeas en este sentido, de que tenemos que ser eficientes en el consumo de la energía. Y si estamos hablando de un consumo cero, siempre será mejor que estar hablando de millones de euros destinados al gasto de energía y además la contaminación que se produce cuando se está generando esa energía. ¿Cuándo tendremos la decisión o la postura final de Costa? ¿Qué pasaría en caso de que rechazara la obra? Pues si al final, con un carácter desde mi punto de vista completamente subjetivo, porque es objetiva la ley dice que lo que no se puede hacer son pasar aguas negras por esa zona. Pero ese tipo de aguas no está prohibido, las aguas para riego no está prohibido. Y si es la única alternativa, es un hecho objetivo. No es que nos pongamos a discutir o a interpretar. Si alguien quiere interpretar nuevamente este tema y quiere interpretar que no cabe hacerla por ese lugar, que había que hacerla hacia el monte, con lo que ello suponía, o lo que supone para todos, pues tendremos que llevar a los tribunales, pues iremos a los tribunales, porque nosotros estamos convencidos que es la mejor solución técnica, la mejor solución jurídica, además va a quedar mimetizado perfectamente, va a ser una zona que será conveniente, que pueda ser utilizado en su momento para que la gente pueda pasear por allí y llegar a las playas
de esa zona, porque también tendrán derecho a la gente a pasear por allí. Y bueno, eso lo podemos ver en la zona también de las cabras, por ejemplo, cuando se han metido por la... Y hay varios senderitos que la gente ha ido para ir a las calas de aquella zona, entre coladas, entre las lavas, y no pasa nada. Bueno, pues en este caso se ha diseñado de tal manera que de una manera mimetizada al final, que no va a aparecer el tubo por ningún lado, que no se va a ver absolutamente nada. Está enterrado y además pues están llevando vida y economía a una parte de nuestra isla, pues también se podrá utilizar para que la gente pueda acceder a las zonas del litoral, ¿no? Por tanto, yo creo que al final no vamos a tener que acudir a los tribunales. Yo estoy convencido que la Administración, en este caso central, la Dirección General de Costa, va a entender que esa es la mejor solución para todos. Pues esperemos que así sea, consejero. Muchísimas gracias por actualizarnos un poquito en general la situación, sobre todo de esta obra, que ya hablaremos del resto también, del resto de la isla, que no solo es el Valle de Eredane, pero bueno, lo primero que nos preocupa, que nos ocupa, del resto de obras que tenemos pendientes. Carlos Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.